Bueno, vamos a ver un pequeño resumen de los eventos más importantes que tuvieron lugar durante la reconquista de los cristianos de la península ibérica en la Edad Media, ¿vale? Lo que es el arranque de la reconquista es en el 711, tras la batalla de Guadalete, los musulmanes se asientan en la península ibérica, quedando relegado el ámbito cristiano a unos cuantos núcleos, siendo el principal el núcleo de Asturias, que está centrado en la provincia de Oviedo. A partir de ahí se inicia un proceso de reconquista de tierras, tanto por el ámbito de lo que es el reino Astur, el reino de Asturias, como con el resto de núcleos cristianos que también se van a expandir a costa de los musulmanes, ¿vale? Principalmente habrá dos grandes reinos que van a protagonizar la reconquista, el reino de Castilla y el reino de Aragón, fundamentalmente estos dos reinos. Entonces, las fases de la reconquista la podemos resumir en las siguientes. Una primera fase que se consolida en el año 1035, ¿vale? Donde la presencia cristiana ya estaba en torno al valle del río Duero, es decir, toda esta zona de aquí, que tenéis en el mapa, esta primera zona, todo esto, o sea, esta zona de aquí sería la presencia cristiana en el 1035. La segunda fase tiene como evento más importante la conquista de Toledo por parte de Alfonso VI en el 1086. ¿Vale? Ya tenemos la presencia, lo que es la frontera en torno a Toledo, en la zona central. ¿Vale? Luego, la siguiente fase la tenemos ya en la batalla de las Navas de Tolosa, de 1212. Esta batalla va a ser importante porque va a suponer ya dejar la frontera abierta para expandirse hacia el sur, ¿vale? Tras la batalla de las Navas de Tolosa se conquista toda esta zona verde, exceptuando el reino nazarí de Granada, que se va a formar como consecuencia del acuerdo de la dinastía nazarí con los príncipes cristianos, sobre todo de Castilla, para poder pagar impuestos a cambio de mantener el estado nazarí de Granada, ¿vale? Y la última fase será ya la conquista del reino nazarí de Granada por parte de los reyes católicos en 1492, ¿vale? Estas serían las distintas fases o fechas principales de expansión de los reinos cristianos durante la reconquista, ¿vale? Entonces, resumiendo, tenemos, por un lado, el asentamiento de los reinos cristianos en torno al valle del río Duero, toda esta zona de aquí, que se va a consolidar en el 1035, perdón. Luego, la conquista de la Marca Media de Toledo, por parte de Alfonso VI, que va a suponer tener toda esta zona del color que veis marrón, ¿vale? Luego la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, que va a suponer la conquista de toda la zona verde. Y por último, la batalla contra el reino nazarí de Granada de 1492, ¿vale? Que va a suponer la entrega de las llaves de la ciudad a los reyes católicos. Y con esto se completa el proceso de unificación territorial a costa de los musulmanes en la península ibérica. Vale, pues entonces apuntar bien estas fechas porque son las importantes. Y luego también su visualización en el mapa. Luego, como hemos visto cuando vimos los reinos cristianos, la reconquista fue protagonizada por distintos reinos cristianos. No solamente había un reino enemigo de los musulmanes. Estaba el reino de Castilla, el reino de Aragón, fundamentalmente. ¿Vale? Luego también estaba el reino de Navarra, que terminará uniéndose con el reino de Castilla, Y luego también estaban los condados catalanes, que se terminará uniendo con Aragón. Y luego ya la unificación en torno a los matrimonios de los reyes católicos, en el que se va a unir lo que es el reino de Castilla con el de Aragón. Bueno, vamos a ver ahora los factores que influyeron en la reconquista. A la hora de iniciar la expansión de los cristianos en territorio musulmán, van a haber una serie de factores que van a propiciar esa expansión. En primer lugar, el incremento de la población cristiana, es decir, los núcleos poblacionales cristianos van a necesitar de nuevos territorios para poder dar cobijo a esa nueva población. Y además también se necesitaban nuevas tierras de cultivo y pastos para el ganado,
¿vale? Todo esto va a favorecer que los reinos, lo que son los reyes cristianos, tengan el incentivo de expandirse a costa de territorio musulmán. Luego tenemos la organización política y militar, es decir, todo lo que es la estructura político-militar y todas las inversiones que se hacían en tecnología militar invitaba a los reinos a expandirse como forma de dar salida a todas esas inversiones, ¿vale? Entonces digamos que esa inversión militar animaba a lo que es la conquista para poder rentabilizar esas inversiones. Luego también tenemos el ideal de cruzada. Es decir, había un ideal entre los príncipes cristianos de el deber moral de expandirse a costa de la civilización musulmana, ¿vale? Digamos que la fe cristiana le llevaba a unirse a distintos príncipes cristianos para, entre todos, unirse contra el enemigo musulmán. Es lo que se conoce como el ideal de cruzada, ¿vale? Luego tenemos la repoblación. La repoblación es la política o el concepto que se utiliza para designar a la política que se establecía cuando un reino cristiano controlaba un territorio nuevo musulmán. Ese territorio quedaba semivacío y había que repoblarlo con población musulmana. Entonces, la forma en la que se repoblaba de manera legal se constituía de diferentes maneras. Había como distintas posibilidades a la hora de repoblar el territorio con nueva población. Una de las posibilidades legales estaba el repartimiento, que consistía en el reparto de casa y tierra entre la población que había participado en la reconquista. Es decir, los propios conquistadores repartían entre sus miembros las casas y tierras de la población que se acababa de conquistar. Luego tenemos la concesión de fuero o cartas pueblas. Son como pequeñas constituciones que se le daba a los conquistadores que habían entrado en esas tierras nuevas y la habían conquistado para que tuviesen sus propias formas de organización, para que se organizaran de manera autónoma a la hora de ocupar el territorio, ¿vale? Concesión de fuero o cartas pueblas. ¿Vale? Pequeños derechos que otorgaba la monarquía a los conquistadores para que se pudieran autoorganizar. Y luego estaban las capitulaciones, que era un acuerdo que se realizaba con la población conquistada, la población musulmana y judía que había sido conquistada, en el que se le garantizaba a esta población conquistada ciertos derechos, ¿vale? Una especie de acuerdo de entrega de tierras a costa de salvaguardar algunos derechos para la población que había sido conquistada. Eso serían las capitulaciones. En resumen, lo que tenemos que aprender son las principales fechas de avance cristiano en la Reconquista, ¿vale? Teniendo como hito más importante la batalla de las Navas de Tolosa de 1212. Acordaros, 12-12, ¿vale? Que fue la batalla que supuso tener abierta la frontera hacia el sur, ¿vale? Que va a suponer la conquista o la reconquista de la mayor parte de las tierras, ¿vale? Luego, otro evento importante, la fecha de 1412, que es cuando se culmina la reconquista, con la caída del reino nazarí de Granada, ¿vale? Bueno, y luego, junto con las principales fechas, también saberos los factores que influyeron a la hora del avance cristiano, y los aspectos relacionados con la repoblación, la forma en la que se ocupaba el territorio por parte de las familias cristianas que acababan de conquistar o reconquistar esos territorios, ¿vale? Esas son las cosas más importantes que tenéis que aprender de todo el proceso de la reconquista. Bueno, con esto ya hemos terminado todo lo que es la parte de historia medieval de la península ibérica, que la hemos dividido en 3 clases. Por un lado, los reinos cristianos, por otro lado, Al-Ándalus, y por último, un pequeño resumen de las distintas fases de la reconquista.